Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta segunda parte de preparación para la entrevista laboral, ¿sí? Bien, estuvimos viendo, en la primera parte una de las 4 secciones más importantes de preguntas, ¿sí? Una de las 4 categorías de preguntas que te van a hacer en tu próxima entrevista laboral, ¿sí? Seguramente algunas de estas preguntas ya las hayas escuchado y otras quizá todavía no, ¿sí? Pero la clave acá está en prepararse, ¿sí? No ser improvisado, decimos no ir a una entrevista de una manera improvisada, sino que más bien prepararse, ¿sí? Si bien hay que tener la mente abierta y si bien cada pregunta que nos hagan puede venir de diferentes formas, ¿sí? No, es muy probable que no recibas la pregunta en forma literal, ¿sí? De las que te voy compartiendo, de las que te voy contando, pero sí la esencia de la pregunta, ¿sí? Más allá de que esté formulada de una forma o de otra, la esencia es siempre la misma, ¿sí? Es poder detectar, poder identificar diferentes aspectos de la persona, ¿sí? De la personalidad, de la experiencia, de los conocimientos, de los hábitos y de los comportamientos. Así que vamos a seguir adelante, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Motivados para seguir avanzando? Vamos a seguir con esta segunda parte de preparación para la entrevista de trabajo, ¿sí? Recordemos rápidamente cuáles vimos hasta ahora. Vimos las preguntas sobre la personalidad, ¿sí? Y las preguntas sobre la formación académica, ¿sí? La formación en general. Sobre la personalidad, ¿cuáles eran? Eran las preguntas que apuntan a uno mismo, ¿sí? Que apuntan a saber, ¿cómo sos? ¿Sí? Por eso una de las primeras era hablarme de vos mismo, ¿sí? Contarme una anécdota, contame cómo has resuelto algún problema, contame cómo has llevado a cabo, ¿no es cierto?, alguna determinada acción, ¿no es cierto?, dentro de lo que tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Por ahí apunta. ¿Cuál es el sentido de este tipo de preguntas? Que el entrevistador, ¿sí?, el potencial empleador, sea el que nos vaya conociendo, ¿sí? Que nos vaya conociendo un poquito más allá de lo que dice nuestro currículum, ¿sí? Lo importante es generar confianza, ¿sí? Generar confianza, demostrar actitud, ¿sí? Y de alguna manera que puedan ir viendo nuestras competencias, ¿sí? Competencias y habilidades, ¿sí? Personales, laborales, emprendedoras también, tener iniciativa. Entonces, decimos que es importante saber tu currículum, sí. No podemos ir a una entrevista si no sabemos íntegramente y no tenemos presente todo lo que pusimos en el currículum, ¿sí? Hasta incluso las fechas, ¿sí? Tener presente los nombres, los títulos, las fechas, las experiencias. Todo lo que está en el currículum lo tenemos que saber, ¿sí? No, la idea no es estudiar de memoria, como quien dice, pero sí tener un orden lógico, ¿sí? De todo lo que fuimos haciendo, lo que fuimos estudiando, las experiencias que hemos ido teniendo, ¿sí? Es muy probable que en alguna instancia de entrevista te pidan que llenes una ficha de solicitud de empleo, donde básicamente vas a tener que redactar, ¿sí? Todo lo que has puesto en tu currículum, ¿sí? O gran parte de lo que has puesto en tu currículum en una ficha de solicitud de empleo. Entonces, por eso es muy importante que sepas y tengas presente todo lo que está en el currículum. Pero no termina allí. Decimos que no es lo más importante saber todo el currículum, es algo indispensable. Lo más importante es la actitud y las habilidades de comunicación con la que uno va a transmitir todo lo que sabe, ¿sí? En tiempo y forma, ¿sí? Con una actitud positiva, ¿sí? Con entusiasmo, con una actitud comunicativa abierta y receptiva. Eso es un poquito lo que se ve cuando hablamos de competencias y habilidades personales, laborales y emprendedoras. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me vas siguiendo? Decíamos entonces que primeramente estaban las preguntas personales, ¿sí? Que acabamos de ver en la clase pasada y repasamos ahora rápidamente. La segunda categoría de preguntas es sobre la formación, ¿sí? Ahí vamos a destacar qué es lo último, ¿sí? Qué es lo más importante que hayamos hecho, ¿sí? Cómo nos ha ido, ¿sí? en los estudios, ¿sí? Ya sea en los distintos niveles de estudio que hayamos realizado, cómo nos fue, cuáles fueron las materias más interesantes, ¿sí? Cuál fue de alguna manera donde me resultaba con mayor facilidad o más complejo, un poquito para que el entrevistador nos siga conociendo en este sentido. Si nos interesa seguir capacitándonos, ¿sí? Si nos interesa, si tenemos una actitud de aprender a aprender, ¿sí? Todo el tiempo queriendo sumar conocimientos y experiencias, esto es
muy positivos e importantes para las empresas. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta acá? Bien, hasta acá repasamos las dos primeras que vimos en el encuentro anterior. Ahora vamos a lo nuevo, ¿sí? Vamos a las otras dos categorías que exclusivamente te quiero contar hoy. ¿Y cuáles son? ¿Te acordás cuáles eran las dos categorías que faltan? Sobre trabajos anteriores, o sea, sobre la experiencia, ¿no es cierto?, laboral, y sobre el empleo concreto que se está solicitando, ¿sí? En esa entrevista puntual que estás allí, ¿qué preguntas te van a hacer sobre ese empleo puntual? Estas son las siguientes dos categorías, ¿sí? Para completar las 4. Sobre la personalidad, sobre la formación, sobre trabajos anteriores y sobre el empleo concreto que se está solicitando. De estas 4 categorías, siempre al menos una pregunta te van a hacer, ¿sí? Al menos una pregunta presentada de esta forma o similar, alguna de estas preguntas te van a hacer. Y decimos que realmente se nota, y permitime que te cuente desde mi experiencia como consultor independiente, ¿sí? Como entrevistador, es que se nota realmente cuando una persona, decíamos, ¿sí? Cuando una persona viene preparada para la entrevista, ¿sí? O cuando una persona directamente se presentó así porque sí, ¿no es cierto? Preparada en el sentido de saber cuáles son las preguntas más importantes que te van a hacer, no improvisar tanto en determinadas cuestiones, sino más bien tener ya de alguna forma, una idea de con lo que nos vamos a poder encontrar, ¿sí? Así que sigamos avanzando en el análisis de estas preguntas clave. Bien, sobre trabajos anteriores, ¿sí? Esta categoría de pregunta es la número 3. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Primero, háblame de tus actividades al margen de tus estudios, ¿sí? Háblame de tus actividades al margen de tus estudios. ¿Esto a qué se remite? Para seguir conociéndonos, el entrevistador quiere saber, ¿qué más hacemos? ¿Sí? Además de los estudios, ¿qué otras cosas estamos haciendo? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Está bien? Ya sea que sea un trabajo en relación de dependencia, un trabajo independiente, una colaboración, ¿sí? Un trabajo de honor. De alguna manera, ¿qué otras cosas hacemos? Esa es la pregunta que nos va a hacer el entrevistador, ¿sí? Para conocer un poquito más sobre nuestra predisposición, sobre nuestra iniciativa. ¿Qué más? ¿Realizaste algún trabajo, decíamos, de estudiante? En este sentido, ¿fuiste ayudante de algún profesor, ayudante, asistente, algún trabajo de verano, alguna práctica laboral, alguna pasantía, ¿sí? Algún entrenamiento laboral, ¿sí? Lo que tiene que ver con algún programa específico que te permita ir adquiriendo experiencia, ¿sí? Esas son las pasantías o entrenamientos laborales, ¿sí? o práctica educativa. Todo eso suma. Decimos que todo eso va a sumar, como quien dice, vamos a ir sumando puntos para el resultado final de la entrevista, ¿sí? Todo lo que hayamos hecho suma. Por más pequeño que sea, o por más pequeño que creamos nosotros que sea, créeme que suma, ¿sí? Porque lo que trata de ver el entrevistador es un poco también nuestra forma, ¿sí? Nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro compromiso, nuestra actitud. Si trabajamos en una actividad solidaria, si trabajamos, no sé, en los Boy Scouts, si trabajamos en alguna entidad social, si trabajamos en cualquier organización social que hayamos trabajado, si colaboramos, si lideramos, si acompañamos, ¿sí? Cualquier tipo de acción para con la comunidad, todo suma, ¿está bien? Habla de nuestros valores, habla de nuestra personalidad, habla de nuestro compromiso. Así que, por más pequeño que creas que sea algo, comentalo que suma. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Sí? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Sí? ¿Cuánto cobrabas también? Esta pregunta también es para seguir conociéndote en mayor profundidad. ¿Qué cosas valorás vos? ¿Sí? De todo lo que hiciste en los trabajos anteriores, ¿qué cosas querés mencionar que hayas aprendido? ¿Sí? ¿Qué cosas podés mencionar? ¿Qué funciones desempeñabas? Acá apuntamos a, qué roles te han tocado desempeñar, qué funciones, qué actividades de alguna manera fuiste llevando a cabo en tus trabajos anteriores, si es que ya has tenido alguna experiencia laboral, ¿está bien?
Y por último también te pueden preguntar en este sentido cuánto cobrabas, ¿sí? Cuál era la parte remunerativa que percibías, ¿sí? Para tener una correlación con lo que te están proponiendo ahora. Bien, siguiente pregunta importante, ¿sí? Si debías supervisar a alguien o no, es decir, si te tocó tener gente a cargo, ¿sí? Si quizá por tu experiencia, si es que trabajaste bastante tiempo en un lugar, te tocaba supervisar o acompañar o capacitar o guiar a las personas nuevas que entraban en esa organización. Eso también es importante, ¿sí? No te preocupes si es tu primera experiencia laboral, no hay problema, no es indispensable, ¿sí? Lo importante es si es que ya la has tenido. Bien, ¿qué otras preguntas claves nos van a hacer en esta categoría? ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más y cuál te ha gustado menos y por qué? Sí, esta es una pregunta clásica también. De todo lo que hiciste, si tuviste experiencia laboral, ¿qué te gustó más y qué te gustó menos? O si todavía no tuviste experiencia laboral, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Sí? ¿Y qué es lo que no te gustaría hacer? Como para también poder dar una idea al entrevistador, ¿no es cierto?, de hacia dónde apuntamos, qué cosas son las que más nos motivan, ¿sí? Decimos trabajar en equipo, trabajar con otras personas o trabajar solo, trabajar en la venta, en la administración, en la producción, ¿sí? ¿En qué área te interesa más trabajar? Bien, ¿qué otras preguntas te puedo compartir? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tus jefes, ¿sí? Con tus subordinados? Esta pregunta es clave también, ¿sí? ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo era tu relación con el resto de las personas dentro de la organización, ¿sí? Ya sea una pequeña empresa, una gran empresa, un negocio, lo que fuere, ¿sí? ¿Cómo era tu relación con los compañeros, con los jefes o con los subordinados si es que tenías personas a cargo, ¿sí? Esto es importantísimo porque el entrevistador va a querer saber cómo te comunicabas, cómo te hacías entender, cómo te dabas a entender con el resto de las personas, ¿sí? Es clave. Y si todavía no tuviste experiencia laboral, no hay problema. En tu ámbito educativo, ¿sí? Ya sea en los cursos, en el colegio, cómo te llevabas con tus compañeros, con los profesores, ¿sí? Con todas las personas en general, ¿sí? Esto apunta a que el entrevistador quiera saber un poquito más sobre vos, sobre las herramientas comunicativas y de sociabilización que tenías, ¿sí? Si eras sociable, si sos sociable, si te podés integrar en un grupo. En la mayoría de las organizaciones hoy en día se trabaja en equipo, ¿estamos de acuerdo? En grupo o en equipo. Esto es debido a que el resultado y el objetivo se alcanzan mucho más rápido y de una manera más eficiente. ¿Estás de acuerdo? Trabajo en equipo. Entonces, vamos a demostrar de alguna manera, a plasmar cuáles son nuestras habilidades en este sentido. Vamos bien hasta acá, me vas siguiendo, vas tomando nota, vas tomando, bueno, un poquito la idea de a dónde apuntamos, ¿sí? Con este entrenamiento. Créeme que vas a hacer la diferencia, ¿sí? Vas a hacer la diferencia entre una entrevista que haya sido sin esta preparación e ir a una entrevista teniendo presente esta preparación, ¿sí? Se va a notar la diferencia. Sigamos trabajando mucho en la parte actitudinal, ¿sí? La parte aptitudinal con P tiene que ver con la aptitud, ¿sí? Con la habilitación, ya sea con los conocimientos, ¿sí? Con toda la parte del perfil que se requiere para ser apto, ¿no es cierto?, para un determinado puesto, ¿sí? Para un determinado trabajo. Pero la parte actitudinal con C tiene que ver con la parte de la personalidad, ¿sí? Con la parte de cómo nos desenvolvemos, cómo respondemos, cómo nos comunicamos. Es la parte donde más incidencia o influencia podemos tener, ¿sí? Es la que podemos decidir nosotros mismos, ¿sí? La parte actitudinal. Y créeme que ahí en la entrevista es el gran momento de la verdad. Ahí se nota, ¿no es cierto?, nuestra actitud. ¿Qué actitud? La actitud de ir hacia adelante, la actitud de ser resolutivo, ¿sí? La actitud de sumar, de querer siempre aportar, ¿sí? La actitud positiva, la actitud optimista de que las cosas se van a alcanzar, de que los objetivos se van a poder lograr, ¿sí? Esa es la actitud, créeme, que la mayoría de las organizaciones buscan, ¿sí? Una actitud que vaya hacia adelante, una actitud positiva y que realmente quiera resolver y de alguna manera acompañar el crecimiento y el desarrollo de la organización, como también los tuyos también, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más, ya casi lo tenemos. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? La siguiente, ¿cuál fue la situación más desagradable en que te viste, ¿sí? ¿Cómo le hiciste frente?
A ver, acá lo que nos está, lo que nos está preguntando el entrevistador es, bueno, a ver, no todas son buenas, decimos, ¿no? En algún momento nos pudo haber pasado alguna situación negativa o alguna situación compleja que nos tocó vivir en cualquier ámbito. Hablando del ámbito laboral, ¿cómo lo hemos podido resolver? ¿Sí? Si nos tocó alguna situación difícil, ¿cómo la hemos podido transitar? ¿Sí? ¿Cómo hemos podido salir al paso de alguna situación compleja, ¿sí? O desagradable, como quien dice? Ejemplo, se me ocurre ahora rápidamente, no sé, algún cliente enojado que viene a hacer un reclamo de mala manera. Bueno, ¿cómo pudimos resolver esa situación? ¿Cómo pudimos sacarla adelante de alguna manera, sobrellevando la situación, ¿sí? Con calma, ¿sí? Con tranquilidad, pudiendo guiar al cliente hasta lograr calmarlo y resolverle su problema, ¿sí? Se me ocurre un pequeño ejemplo, pueden ser cualquier otro ejemplo, pero la idea es que, obviamente, que tenga un final feliz, ¿no es cierto? Que sea algo que se haya podido resolver bien y de esta manera, bueno, sirva como ejemplo para responder esta pregunta. ¿Vieron por qué les digo que es importante prepararse? Porque muy probablemente, si te hicieran esta pregunta de manera espontánea, quizá nos lleve un ratito quizá de pensar o reflexionar, ¿sí? Recordar alguna situación concreta y que a su vez esa situación sea quizá apta para ser contada, ¿sí? Para ser transmitida, porque quizá nos podamos acordar de algunas situaciones que quizás no apliquen para poder transmitir en una entrevista, ¿está bien? Entonces, estratégicamente vamos a pensar y vamos a decidir qué vamos a contar y qué no en la entrevista. Esto no es mentir, ¿ok? Esto es ser estratégico y de alguna manera decidir qué es lo más conveniente decir y qué no. Seguramente todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿ok? Todos tenemos cosas buenas y cosas a mejorar, está bien, pero no vamos a ir a poner sobre la mesa todo lo malo. No vamos a ir a poner sobre la mesa todo lo negativo que tenemos para mejorar, al contrario, vamos a destacar todo lo positivo, ¿sí? Todo lo positivo es lo que vamos a poner sobre la mesa de la entrevista y a querer destacar y enfatizar, sin sobrevendernos, ¿ok? Esto es muy clave que lo tengas presente, no vamos a estar, como quien dice, tirándonos flores durante toda la entrevista, pero sí ser concreto y contundente cuando venga la pregunta, ¿sí? Cuando nos hagan la pregunta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿sí? Ser concreto, con humildad, con sencillez, pero sin dudarlo, ¿sí? Concreto, ¿está bien? Entonces, vamos a destacar lo que más nos favorezca en este momento de entrevista. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me vas siguiendo? Buenísimo, entonces. Decíamos también, luego de esta preguntita, ¿cuál fue el momento más desagradable? Bueno, describe, esta es una siguiente pregunta también muy interesante. Describe el mejor jefe que hayas tenido y el peor. Si has tenido jefes, si ya te ha tocado trabajar, si ya has tenido la experiencia de trabajar, ¿cómo describirías al mejor jefe y cómo describirías al peor? Guarda, ¿ok? Vamos a ser, decíamos antes, estratégicos con lo que vamos a decir. ¿Está bien? No todo lo que pensamos siempre es conveniente decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estamos siendo evaluados de alguna manera, estamos en una instancia de entrevista, ¿sí? No estamos charlando, tomando mates con un amigo, sino que estamos en una entrevista laboral. Por lo cual, estratégicamente, tenemos que pensar qué vamos a decir, apuntando a responder la pregunta, pero siendo lo más conveniente posible en este sentido. Bien, vamos a destacar la parte más fácil, me dirás, es destacar las cualidades positivas, ¿sí? De un buen jefe. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de un buen jefe? Lo que vos creas conveniente, comunicativo, una persona agradable, una persona que reconoce el mérito de los trabajadores, una persona comprensiva, una persona que acompaña, ¿sí? Un jefe que de alguna manera no es autoritario, sino que es más bien participativo, colaborativo. Muchas cosas podemos decir de un jefe positivo o de un buen jefe que hayamos tenido. ¿Y qué decimos del peor jefe? Sin que suene tampoco, sin irnos al otro extremo, ¿sí? Sin que suene tampoco extremadamente negativo, ¿sí? Quizá podemos decir un par de cualidades negativas que quizás no nos gustaron de algún jefe, ¿sí? Se me ocurre que sea demasiado autoritario
o que quizá no sepa reconocer de alguna manera, bueno, el buen desempeño o la participación de sus colaboradores, ¿sí? Con algunos pequeños ejemplos creo que sería suficiente. Si es que has tenido un jefe malo, ¿sí? Quizá no has tenido esa experiencia y quizá no sea necesario tampoco mencionarlo. Pero en el caso de que te preguntaran qué no te gustaría de un jefe, podemos decir, ¿sí? A modo de ejemplo, este tema, ¿no es cierto? Quizá el autoritarismo y de alguna manera no reconocer o permitir participar a los colaboradores, ¿sí? Por darte algunos ejemplos, hay muchísimos más. ¿Estamos bien? ¿Me vas siguiendo? Buenísimo. Siguiente pregunta clave que podemos hacer en este sentido. Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior, ¿sí? En el último trabajo que hayas tenido, ¿cómo describirías un día de trabajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente haces o harías? ¿Sí? Describirlo sería, bueno, entro al trabajo a tal hora, una vez que ingreso, ¿qué hacemos? Preparo mi espacio de trabajo o preparo ya sea los equipos, máquinas o documentación, con lo que sea que trabaje, ¿no es cierto? Voy organizando, luego tengo reunión, luego tengo, o sea, voy describiendo cómo era un día típico del trabajo, ¿sí? Para que el entrevistador pueda ir visualizando qué era lo que hacíamos en los trabajos anteriores, si es que ya has tenido experiencia. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? ¿Sí? ¿Cómo conseguiste ese trabajo o esa práctica o esa pasantía? La última experiencia laboral que hayas tenido, si es que ya tuviste alguna, ¿cómo lo conseguiste? Ya sea a través de una entrevista laboral de una vacante que salió publicada, a través de una recomendación o una referencia, a través de un contacto, de un conocido, ¿sí? De la institución educativa, de dónde llegaste a alcanzar esa experiencia laboral, ¿sí? Esa es otra pregunta clave también. Y de esa manera estaríamos finalizando de alguna forma las preguntas más importantes dentro de la categoría experiencia laboral, ¿sí? Las preguntas pueden haber, como te decía, muchas más, pero acá solamente te nombro las que consideramos que son claves, efectivamente claves, y que de alguna manera te van a estar haciendo, ¿sí? La pregunta, ya sea literalmente o de una forma parecida, pero te van a estar haciendo una pregunta muy similar a estas, y está bueno que estés preparado, preparada, ¿sí? Bien, vamos bien hasta acá, me vas siguiendo, se va comprendiendo, ¿sí? Se va entendiendo la idea de por qué está bueno estar preparados, ¿sí? Para la entrevista de trabajo, para tener más posibilidades de éxito. Decimos que lo primero es hacer un buen currículum, ¿sí? Hacer una buena carta de presentación para poder ser, con estas dos cuestiones, ser preseleccionados, ¿sí? Pasamos a la instancia siguiente. La instancia siguiente es la primera entrevista laboral, ¿sí? La primera de las etapas de la entrevista de trabajo, donde también vamos a tener que superarla, vamos a tener que generar un buen impacto, ¿sí? Es una de las competencias, generar un buen impacto para poder sobrellevar y pasar con éxito esta instancia de entrevista, que puede haber varias instancias de entrevista, ¿sí? Por lo general, la primera instancia de entrevista es de conocimiento, ¿sí? Quizá no todas estas preguntas de las 4 categorías te las hagan en la primera entrevista, quizá la vayan distribuyendo en varias entrevistas, dependiendo de cuántas entrevistas tenga por procedimiento determinada organización. Entonces decimos, la primera entrevista es más que nada de conocimiento, ¿sí? De presentación, ¿sí? Más que nada el primer contacto, donde la mayor cantidad de preguntas van a tener que ver con la personalidad, ¿sí? Es conocerte un poquito más sobre el currículum y sobre la personalidad, ¿sí? Ir sondeando un poquito a grandes rasgos, ¿sí? Es el primer filtro de la etapa de entrevistas. En una segunda instancia de entrevista ya se va más en profundidad, ¿sí? Se va más en profundidad a la experiencia, a lo que estamos solicitando en el empleo, concretamente que nos estamos postulando, ¿sí? Donde también puede participar otros integrantes de la organización, ¿sí? Un supervisor o un coordinador con el que quizá te toque trabajar, en el caso de que seas seleccionado o seleccionada, puede que participe alguna otra persona en esa entrevista, ¿sí? Más en profundidad. Y la tercera instancia de entrevista, ¿sí? Muchas empresas hacen 3 instancias, ¿sí? Algunas hacen 2 y otras solamente hacen una, ¿sí? Depende de la organización. En la tercera instancia de entrevista, por lo general, ya se va más al detalle, ¿sí? Ya es para cuando la persona ya superó las otras 2 instancias, ya prácticamente podemos decir que está
casi seleccionada, ¿sí? Preseleccionada, donde se hablan de los detalles y las condiciones laborales, ¿sí? Más en detalle de las condiciones económicas, cuánto se va a ganar, cómo se va a trabajar, cuáles son los beneficios, quién va a tener como supervisor, ¿sí? Cuáles son las condiciones, las tareas y todos los detalles sobre el puesto de trabajo, ¿sí? Para ver también si coinciden, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo, si de alguna forma nos entendemos y llegamos a un acuerdo, ¿sí? En todas las condiciones, desde el sueldo, la remuneración, hasta los beneficios, la jornada laboral y demás detalles. ¿Estamos bien? Esas serían las tres instancias a grosso modo, ¿sí? A grandes rasgos que te puedo mencionar que muchas organizaciones mantienen. Bien, vamos ahora a esta última categoría de preguntas que es la número 4, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Preguntas sobre el empleo que se solicita, ¿sí? Esta es la última gran categoría con la que te vas a encontrar, ¿sí? De preguntas clave para la entrevista de trabajo. Bien. Te voy a mencionar, hay una gran variedad de preguntas en esta categoría, ¿sí? Es muy importante que decimos que las repases antes de ir a la entrevista, que las repases, que las analices, que las tengas presente, porque ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de alguna forma esta pregunta te la pueden hacer, ¿sí? De alguna forma te pueden preguntar, más allá de cómo esté formulada, la esencia de lo que esta pregunta quiere decir, ¿sí? De alguna de estas preguntas. Comencemos. ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? ¿Sí? ¿Qué sabes acerca de nuestra organización? Esto es fundamental que antes de ir a una entrevista de trabajo, ya sabiendo a qué empresa nos referimos, a qué organización, a qué comercio, a qué institución, sea lo que fuese, tenemos que saber bien a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué manera podemos obtener información de esta organización. Básicamente de la página web, ¿sí? De las redes sociales, ¿sí? De diferentes canales de comunicación que esa organización utilice, ¿sí? En la página web ya tenemos muchísimo, nuestra historia, clientes, ¿sí? Dónde está ubicada geográficamente, qué ofrecen, qué productos o servicios, qué productos o servicios ofrecen, ahí lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí? Bien, sumamos muchos puntos si cuando nos preguntan qué sabes sobre nosotros podamos responder, ¿sí? Que se dedican a esto y a esto, que están en tales lugares, tienen tantas filiales o sucursales. Todo eso es muy importante que lo sepamos, ¿está bien? Bien, ¿qué sabes acerca de nuestra empresa? ¿Qué te atrae de ella? ¿Sí? Esta es una siguiente pregunta clave. ¿Qué te atrae de la organización? Me refiero a por qué te causa interés. Que quizá porque hayas escuchado que tiene buen clima laboral, ¿sí? Que tiene buenas condiciones, que tiene gran posibilidad de crecimiento, de capacitación, de desarrollo personal y profesional, ¿sí? No vamos a ir de lleno a mencionar la parte económica, ¿sí? Más allá de que pueda ser uno de los motivos, hablamos de condiciones laborales en general, ¿sí? Para que no sea solo lo económico lo que nos motive a formar parte de esa organización. Bien, ¿qué ambiente de trabajo preferís? Esta es otra pregunta importante. Es una pregunta amplia también, donde, ¿qué podemos decir? ¿Qué ambiente de trabajo preferirías? ¿Sí? ¿Qué dirías en este sentido? Al ambiente de trabajo nos referimos cuando hablamos de el contexto, ¿sí? Un lugar, no sé, silencioso, un lugar ruidoso, un lugar con mucha gente, con poca gente, ¿sí? Un lugar de alguna manera donde se trabaje, ¿sí? Con otras personas o solo mayormente, ¿sí? Un ambiente tranquilo, ¿sí? Un ambiente de buen clima laboral, ¿sí? Vamos a destacar siempre el buen clima de trabajo, buenas relaciones, buenos vínculos. Podemos hablar con respecto al clima, ¿sí? Siguiente pregunta clave, si preferís un trabajo previsible o un trabajo cambiante, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Un trabajo previsible o un trabajo cambiante? Concretamente decimos que un trabajo previsible es un trabajo donde todos los días vamos y sabemos con anticipación qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de qué manera. Eso es un trabajo previsible, ¿sí? Es un trabajo rutinario, un trabajo donde ya todo está de alguna manera establecido de antemano, ¿sí? Eso es un trabajo previsible.
Y un trabajo cambiante es un trabajo que lleva un poco más de adrenalina, por así decirlo. Un trabajo que no tiene para nada de rutina, sino que todos los días son cosas nuevas, ¿sí? Es una realidad nueva, es muy cambiante, de alguna manera va cambiando de acuerdo a la necesidad de producción o de atención o de acuerdo a la necesidad de la organización, ¿sí? Es más bien algo dinámico y ágil donde no siempre estamos en la misma tarea, en el mismo lugar, sino que todo va cambiando mucho más rápido, ¿sí? Los desafíos son distintos, ¿sí? En este caso decimos cuando trabajamos con personas, ¿sí? Es algo cambiante, es algo donde de alguna manera conlleva una gran cuota de ser impredecible, ¿sí? Por así decirlo de alguna manera, ¿sí? Donde todo es nuevo, ¿sí? No sería para nada rutinario. Acá vos vas a poder mencionar si te sentís más cómodo con algo previsible o te interesa algo más innovador, algo más cambiante, ¿sí? Lo puedes mencionar en la entrevista. Siguiente pregunta clave, ¿qué relación piensas que debe haber, decimos, entre un jefe y su colaborador inmediato, ¿sí? ¿Qué relación o qué vínculo tiene que haber entre el jefe y la persona que trabaja directamente con el jefe, ¿sí? ¿Qué relación debería haber? ¿Qué podríamos responder en esta pregunta? En primer lugar, una relación de confianza, ¿sí? Tenemos que confiar en nuestro equipo de trabajo, una relación de confianza, una relación de respeto, ¿sí? Una relación de compromiso y de buena comunicación, ¿sí? Eso creo que es clave entre un jefe y sus colaboradores o subordinados, ¿sí? Para que lo puedas tener presente, eso es fundamental. Siguiente pregunta clave que te pueden llegar a realizar. Esto ya es más para las últimas instancias, decimos, ¿sí? ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir en otra ciudad, en otro país o a viajar con frecuencia? Vieron que las organizaciones muchas veces cuando tienen filiales o sucursales o distintas sedes en otros lugares suelen hacer este tipo de acciones, ¿sí? Viajar, ¿sí? Trasladarte no solamente o a vivir durante un tiempo o en forma permanente en otra ciudad o en otro país, sino a viajar entre una sede o una filial y otra, ¿sí? Aquí tenés que también estar preparado y saber de antemano si te gustaría o no, si estarás dispuesto o no. Hay personas que sí y hay personas que no, ¿sí? Hay personas que les encantaría tener este tipo de experiencia y otras personas que no, que prefieren quedarse donde están, ¿sí? Y en el caso que decidas viajar, que estuvieses dispuesto, si tienes alguna preferencia geográfica, te pueden preguntar a qué zonas o a qué lugares te gustaría viajar, ¿sí? Si ya conoces en la página web de la empresa en qué lugares tienen sede, esto también es importante, por eso decimos hacer este pequeño trabajo de investigación. ¿En qué lugares tienen sede o en qué lugares tienen filiales, ¿sí? de esa organización? Para saber a dónde están situadas y a dónde te gustaría viajar en el caso de que surja la oportunidad. ¿Estamos bien? Ya casi lo tenemos, ¿sí? Unas preguntitas más y luego ya finalizamos este encuentro, ¿sí? A ver, no te van a hacer todas estas preguntas de golpe ni todas juntas, quédate tranquilo, que la idea es que seguramente van a seleccionar, ¿sí? Van a seleccionar y te van a poder hacer seguramente 2 o 3 preguntitas de cada una de estas categorías, ¿sí? Pero como no sabemos cuáles son las que nos van a hacer, la idea es estar preparados para todas estas preguntas, ¿sí? Mientras más nos interese ese puesto, mientras más nos interese ese trabajo, más concentración y preparación vamos a dedicarle, ¿sí? A esta preparación de la entrevista. Bien. ¿Qué otras preguntitas te pueden hacer como para ir finalizando? ¿Cuál crees que puede ser para vos la mayor dificultad, ¿sí? Al pasar de la vida de estudiante a la vida del trabajo? Bien, esta pregunta también conlleva un pequeño análisis de fondo, ¿sí? ¿Qué destacarías vos que es tu mayor desafío de pasar de la vida de estudiante a la vida laboral, ¿sí? Si es que es tu primera experiencia laboral? ¿Qué destacarías en este aspecto? ¿Qué destacarías estratégicamente que creas que sería la mayor dificultad? ¿Sí? ¿A qué podrías mencionar sin que sea algo tan comprometedor, decimos, o algo tan complejo, sino más bien el hecho de poder ir preparándose para las grandes responsabilidades que exige el mundo del trabajo? ¿Sí? Puede ser alguno de los factores a destacar. Bien, siguiente pregunta clave, decimos qué departamento, ¿sí? ¿Qué área dentro de la organización te interesaría formar parte?
Viste que en una gran organización hay muchas áreas, departamentos y sectores, ¿sí? Producción, ventas, comercialización, marketing, ¿sí? Recursos humanos, administración, atención al cliente, postventa. O sea, hay muchísimas áreas dentro de una organización. Entonces, la idea es que te van a preguntar en qué área, ¿sí? En qué área te gustaría desempeñarte, en qué área te gustaría adquirir experiencia y tener una oportunidad laboral, ¿sí? Bien, está bueno que también lo tengas ya pensado de antemano, que ya sepas a dónde te gustaría apuntar. Bien, seguimos un poquito más. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? ¿Ok? Si estamos hablando de un puesto concreto, si te estás postulando para una determinada posición, ¿sí? Un determinado puesto de trabajo, ¿cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para ese trabajo? ¿Sí? Mencionar serían como las fortalezas y las debilidades para ese trabajo. Bien, ¿qué te ves haciendo dentro de 5 o 10 años? Esta es otra pregunta estratégica y a futuro, ¿sí? ¿Qué te ves haciendo en proyección? Dentro de 5 o 10 años significa que cómo te proyectás, ¿sí? Cómo te proyectás en el trabajo. Si te proyectás de alguna manera estando en el mismo lugar o te proyectás ascendiendo, ¿sí? Creciendo, ¿sí? Desarrollándote, escalando en lo que tiene que ver con la estructura jerárquica de la organización, ¿sí? Esto también apunta a que puedas dejar de manifiesto cuál es tu ambición, ¿sí? Tus ganas de desarrollo, ¿sí? Personal y laboral. Bien, tiene que ver también con cuáles son tus objetivos a largo plazo, ¿sí? Si crees que podrás lograrlo, ¿sí? ¿Cómo te ves? Si te ves en una posición de supervisor, de encargado, de gerente, ¿sí? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Sí? ¿Cuál es tu ambición de desarrollo profesional y laboral? Siguiente pregunta interesante, ¿cómo te enteraste de la existencia de este puesto? ¿Sí? De esta vacante concreta, si es que lo viste en las redes sociales, en la página web, en el diario, o cómo te enteraste de esta vacante laboral. ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? ¿Sí? ¿Qué dirías acá con toda la actitud positiva, con toda la actitud y la autoconfianza? ¿Sí? Recordamos las competencias personales, autoconfianza, automotivación, ¿okay? Autocontrol, autoconocimiento, autoestima. Decimos que con todas estas competencias vamos a sacar lo mejor, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? Con todo lo mejor, destacando nuestras fortalezas, ¿sí? Porque te consideras una persona que tiene las habilidades, los conocimientos y la actitud, sobre todo, para poder hacer lo que te encomienden, ¿sí? Y si no tenés la experiencia, tener esa actitud de querer aprender, de querer hacer y de querer desarrollarse. Bien, esa creo que es la respuesta clave. ¿Con qué tipo de jefes te gustaría trabajar? ¿Sí? Es muy similar a la que vimos hace un momento atrás, ¿sí? ¿Qué tipo de jefes, qué características crees que deberían tener un jefe para poder, para poder trabajar y entenderte mejor? ¿Sí? Decíamos una persona comunicativa, una persona abierta, una persona que obviamente que no sea autoritaria, sino más bien que dé permiso, ¿sí? que permita delegar. ¿Con qué tipo de jefes, decíamos, estarías dispuesto a realizar un curso de formación a cargo de la empresa? Esta es otra pregunta aparte, ¿sí? ¿Estarías dispuesto a capacitarte? Obviamente, siempre que nos quieran formar, capacitar o brindar mayor conocimiento, la idea es estar predispuestos, ¿sí? A seguir sumando conocimientos. Siguiente pregunta clave y estratégica, ¿sí? Que puede tener una pequeña trampita, hay que analizarla bien. ¿Cuánto quieres ganar ahora y dentro de 5 años? ¿Sí? ¿Qué responderías a esta pregunta? ¿Sí? ¿Cuánto quieres ganar? Bien, acá decimos que lo importante siempre es mencionar una franja salarial, ¿sí? No dar muchas veces un número concreto, sino más bien una franja o una banda salarial, ¿sí? Entre tanto y tanto, ¿sí? Esa es la clave que podemos llegar a mencionar, ¿sí? Entre tanto y tanto nos da un margen para poder negociar, ¿sí? No decir un número exacto, quiero ganar tanto, sino entre tanto y tanto. ¿Por qué es esto? Porque muchas organizaciones ya tienen su propia escala de aumento, ¿sí? Su propia escala salarial, por lo cual es importante que podamos ser flexibles a la hora de negociar las condiciones laborales y las condiciones económicas. Vamos bien hasta acá, ya casi lo tenemos, como para ir cerrando. Decíamos también si preferís trabajar en una empresa grande, mediana o pequeña, ¿sí? ¿Por qué?
¿sí? Esto sigue siendo preguntas para que nos puedan ir conociendo un poquito más. Si te gusta la previsibilidad de un trabajo, cuando sabes a la hora que comienza y a la hora que termina, ¿sí? Estas son otras preguntas de conocimiento, ¿sí? Para que vos puedas mencionar de alguna manera qué tipo de trabajo te interesan, ¿sí? Si es algo muy estrictamente ya predecible o algo más cambiante. ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? Esta pregunta también tiene que ver con nuestra actitud y nuestra predisposición. Si no es lo mismo decir ya mismo, sí, o mañana mismo, cuando sea conveniente, o decir no, vos sabés que recién dentro de 2 semanas, o sea, la predisposición, la predisposición, si bien nos pueden surgir obviamente alguna situación concreta, pero lo importante siempre es la predisposición y estar abierto, ¿no es cierto?, a poder mostrarnos disponibles, ¿sí? Eso creo que suma muchísimo, ¿sí? Si bien si estamos trabajando es importante dar un cierre correcto, ¿sí?, al trabajo que estemos dejando, es muy importante también mostrarnos disponibles y atentos para lo que viene, ¿sí? Por último, como para poder ir cerrando, decimos, ¿participás en otros procesos de selección? Nos pueden preguntar como para saber si en ese momento estamos siendo entrevistados por otras organizaciones. Es muy importante ser sincero en este sentido. ¿Qué conviene decir? Decimos con sinceridad, si estamos participando en nuestros procesos de búsqueda, lo podemos mencionar, ¿sí? ¿Qué otras empresas nos pudieron haber entrevistado o nos estén entrevistando al mismo tiempo, ¿sí? Bien, ya llegando al final, ¿sí? Finalizando esta preparación para la entrevista laboral, la idea es que puedas poner en práctica, analizar y repasar cada una de estas preguntas brevemente, pensando qué responderías, ¿sí? ¿Qué responderías ante cada una de estas preguntas? Ese va a ser el mejor entrenamiento, ¿no es cierto?, de manera consciente y de manera real, el mejor entrenamiento que vas a poder tener para tu próxima entrevista laboral. Espero haber sido claro, espero que te sirva, confío en que te va a ser de gran utilidad este entrenamiento que acabo de compartirte con estas 4 categorías de preguntas y que puedas llevar adelante y que puedas superar con éxito todas las instancias de entrevistas que tengas de aquí en adelante, ¿sí? Te dejo un gran saludo, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.